Desde el año 2011, el programa Un Buen Comienzo ha incorporado la metodología de mejora continua como un eje central de su implementación. Esto no habría sido posible sin la asesoría y adaptación al área de la educación a partir del modelo utilizado por el Institute of Healthcare Improvement, aplicado originalmente en el ámbito de la salud y que ha permitido mejoras sustanciales en la forma de trabajar el programa. A continuación, invitamos a Pedro Delgado, director para América Latina y Europa del Institute for Healthcare Improvement y experto en mejora continua, quien nos compartirá reflexiones de cómo escalar y sostener esfuerzos de mejora continua basados en la salud y transferibles como marcos conceptuales a otros ámbitos tales como la educación. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Comenzar, por supuesto, con agradecimientos a la gente de la Fundación Oportunidad por atreverse a esta locura que fue probar un método en educación, a las autoridades presentes y a la comunidad de educación de Chile. Los sueños compartidos son sueños que van al desarrollo de nuestras sociedades y creo que el trabajo que se está haciendo a nivel de la Fundación es maravilloso y en particular a nivel de las escuelas. En cada visita que tuve el privilegio de hacer, vi gente comprometida, vi gente atrevida y vi gente que estaba dispuesta y abierta a aprender los unos con los otros, porque tienen mucha magia y mucha sabiduría, y aprender como individuos y a crecer como individuos, y eso es base fundamental de algo que nuestras sociedades necesitan cada día más y más. Cuando hablaban de los resultados, por supuesto, yo recordaba con calidez algunas de las anécdotas. Yo sentía que yo estaba desarrollando mi lenguaje. Párvulo, tía, peor es nada, que es el nombre de un pueblo, ¿no? Salsipuede. Así que para mí fue una aventura de aprendizaje. Hoy lo que voy a tratar de hacer es simplificar la metodología a través de historia, hablarles un poco, pero muy acotadamente, de lo que es la medición en mejora continua y hablar de sustentabilidad y escalabilidad como un par de marcos conceptuales. Pero comienzo por acá. Y esto comienza con una historia de solidaridad. Yo como venezolano de nacimiento, hoy día y hace 15 años vivo en Europa, no tengo sino un sentimiento de agradecimiento por la solidaridad del pueblo chileno hacia Venezuela. Y les digo esto porque una abuela venezolana me llamó hace un par de meses a decirme que se sentía mal porque no tenía sus nietos. Una de las consecuencias del desastre de Venezuela es que las familias se están fragmentando. Es decir, las abuelas se están quedando sin la posibilidad de ser abuelas en vivo, entonces son abuelas virtuales. ¿Okay? Esta abuela había compartido con sus amigas su sentimiento de tristeza y quería transformarlo a esperanza, quería transformar la desesperanza en alegría y quería tener la trascendencia que ella esperaba en sus nietos a pesar de la distancia. Entonces empezaron a tener conversaciones de café en las cuales hablaban del deseo de compartir libros de recetas con sus nietos, de compartir tradiciones, de su naturaleza neófita con la tecnología y de cómo utilizar Skype y FaceTime para comunicarse más eficiente y más efectivamente con sus nietos. Y de la necesidad de que eso se podía hacer a nivel comunitario, es decir, no era necesario sufrir solo, era posible generar esperanza a través de una comunidad conjunta. Yo siendo un estudioso y un nerd confesado de la mejora continua, pues, y a su petición, porque ella lo que me pidió fue que la ayudara a estructurar ideas, me enamoré del nombre de la iniciativa. Ella me dijo, lo quiero llamar Abueladas. Me sonó a travesura, yo dije, aquí estamos, hagámosle. Se generó una visión que es mejorar la calidad de vida y el bienestar de las abuelas desde la alegría y hacia la trascendencia. Se generó una meta cuantificable acerca del bienestar con tiempos. Se generaron unos direccionadores primarios,
compartimiento y celebración de memorias, estrategias para conectarse efectivamente, todas estas cosas son muy intuitivas. Y algunas ideas de cambio, las de arriba un poco más hacia el uso de Instagram y Facebook, etcétera, para crear comunidad, y las de abajo hacia ejercicios un poco más concretos de creación de comunidad, incluyendo un retiro de abuelas. Las abuelas se reunieron hace un par de semanas, el primer corte de 30, con sus abueladas y sus locuras, y de esa conversación y de ese día que tuvo un poco de yoga y un poco de pilates y un poco de lágrimas y un poco de reflexión profunda y más que todo esperanza compartida para moverse de la desesperanza a la esperanza, surgieron una cantidad de recursos ilimitados. Y yo hago el paralelo por dos razones. Primero, porque esta metodología no es una metodología de salud, es una forma de vida. No es una metodología de salud, es una forma de vida. Su adaptación, originalmente venía de la manufactura, se aplica a cualquier ámbito de vida y ustedes han hecho una adaptación maravillosa a la educación. En segunda parte, a los recursos ilimitados, porque de este grupo de 30 salió una persona que trabajaba en una editorial que ofreció, por naturaleza, porque se sentía así, editar un libro de recetas si las demás se comprometían a escribir sus recetas personales. Surgió una persona que tenía espacios comunitarios que ahora los está brindando gratuitamente para que abuelas de todos los niveles socioeconómicos que tienen nietos afuera se reúnan a conversar, a reírse, a llorar, etc. Y se comprometieron a mejorar continuamente, basados en una idea con visión conjunta. Este sueño que es abuela en el contexto Venezuela. Entonces, esta es una metodología que no es de salud y no es de educación tampoco, es una metodología de vida. La mejora continua de la calidad es una metodología que se aplica a la vida. ¿Alguien sabe quién es esta? No es una abuela. Bueno, no sé si es abuela en realidad. Esta es la primer ministro de Escocia. Esta es Nicola Sturgeon. Nicola nos recibió en el castillo de Edimburgo hace un par de meses y nos contó que ella utilizaba ese diagrama direccionador o ese diagrama conductor para elaborar su estrategia o teoría de cambio en las entrevistas que ellos tienen con el Parlamento los miércoles a las 12 del mediodía. Estas son unas entrevistas rudas, agresivas, en donde a ella le hacen por una hora preguntas. Esas preguntas son televisadas. Y ella desarrolla su estrategia a través de la mejora continua y cada semana revisa lo que aprendió y lo modifica para la próxima semana, basado en ese aprendizaje. Nicola ha promovido la mejora continua a nivel nacional en Escocia, partiendo con salud, pero ahora en justicia, en educación y en todos los ámbitos del gobierno escocés. En Escocia hay una iniciativa muy linda llamada la Iniciativa de la Infancia Temprana, que cubre al país completo en una ambición de hacer de Escocia el mejor país del mundo en el cual crecer. En su forma más básica, esto es parte o el motorcito de la mejora continua. Son 3 preguntas muy simples. La primera es qué estamos tratando de lograr, cuáles son nuestras metas. La segunda tiene que ver con lo que Marcela y Ernesto describieron con respecto a los datos, es decir, cómo sabremos que un cambio es una mejora, medidas de resultados, medidas de proceso. Y la tercera es la pregunta empoderadora. Es la pregunta en donde se aprecia que la sabiduría del contexto local y de los usuarios es no solo válida, sino necesaria. Es qué cambios podemos hacer para obtener mejoras. No solamente cambios que vienen de la literatura, sino cambios que surgen a partir de la experiencia. Y en la parte inferior está este ciclo dinámico de planificar, hacer, estudiar y actuar, ¿ok? A través del cual se aprende y se adaptan las cosas en la medida que se va aprendiendo. Este modelo no debería llamarse el modelo del mejoramiento, sino el modelo del aprendizaje continuo. Entonces está muy alineado con educación, pero a grosso modo esto es parte integral del modelo de mejora continua, del modelo de aprendizaje continuo. Simplemente para ilustrar, por último, con este diagrama direccionador, una compañera con un problema de salud, úlcera, que sangró requiriendo intervención quirúrgica, y tuvimos una llamada en la cual ella describía su estado anímico del momento. Caímos en esto: tengo que comer mejor, tengo que manejar mejor el estrés, tengo que hacer más ejercicio y necesito que mis seres queridos me den una mano.
¿Qué estamos tratando de lograr? La mejor salud posible. Las pruebas de cambio, si ella quiere correr 3 veces a la semana, comienzan tal vez por caminar 3 veces a la semana y empezar aprendiendo qué zapatos necesita, a qué horas le conviene, cuánta distancia quiere correr, ir ajustando a la medida que ella va aprendiendo. De nuevo, esta no es una metodología de salud, esto es una metodología de vida y ustedes han adaptado esto a la educación de manera maravillosa. Las instituciones, y en este sentido hablo de lo que yo interpreté siempre cuando teníamos conversaciones con la Fundación y las escuelas, que era el escalamiento y la sustentabilidad. Las instituciones que se comprometen como instituciones profundamente con este cambio dosifican el conocimiento de mejora continua. Es decir, no todo el mundo necesita ser un experto de mejora continua en un sistema, pero todo el mundo necesita tener una fluidez básica en los métodos. ¿Okay? Esa es la parte superior del triángulo. La parte inferior son los expertos y de eso se necesitan relativamente pocos. Lo que sí es necesario es que haya fluidez no solamente en los empleados de instituciones, sino también con los usuarios. ¿Okay? Yo creo que a los niños esto les serviría como una estrategia de vida, sé que a los padres les serviría como una estrategia de vida, es decir, esta fluidez, así sea básica, es una fluidez que sería un beneficio añadido a cualquier intervención que se haga en el ámbito de educación. Y aquí vale diferenciar, hay intervenciones técnicas de educación que se busca aterrizar en el contexto del día a día y el modelo de mejora lo que hace es ayudar a que ese aterrizaje sea un aterrizaje basado en el aprendizaje, en las pruebas y en la adaptación. Es decir, la mejora continua no se mete con los cambios técnicos que vienen de la educación, pero sí pretende ayudar a que ese aterrizaje tenga una adherencia importante, a que la gente tenga sentido de pertenencia y a que haya un empoderamiento claro de los protagonistas de los sistemas de educación. Esto es la fórmula de dosificación y ese simplemente es un documento que publicamos hace poco con el sistema de salud británico al respecto. El tema de la educación basada en la evidencia, y lo vimos en la medicina y por eso traigo esta historia muy corta, es un tema en el cual la palabra clave diría yo que es el balance. Ernesto hablaba por supuesto de métodos mixtos. Cuando hay intervenciones evidentemente beneficiantes en un contexto, a veces tenemos debates tal vez demasiado largos acerca de si son totalmente válidas o no. Este es un artículo muy jocoso del British Medical Journal, que es una revista de medicina, el cual pretendía buscar estudios randomizados en el cual hubiese un grupo control que se tiraba de un avión sin paracaídas y otro que se tiraba con paracaídas, a ver si los paracaídas realmente funcionaban. Es evidente que esos estudios no se necesitan y el resultado es que no consiguieron ningún estudio de esa naturaleza. Por supuesto, la invitación en la conclusión, en las últimas líneas, dice así: pensamos que todos podrían beneficiarse si los protagonistas más radicales de la medicina basada en la evidencia organizaran y participaran en un ensayo doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, cruzado entre paracaídas. Entonces, el debate académico es importante, es necesario, la evaluación externa de programas de esta naturaleza es necesaria y es útil, pero a veces los diálogos, a veces las discusiones de la educación basada en la evidencia van a un extremo que lo que causan es tal vez pérdida de tiempo cuando hay soluciones de aplicación inmediatas y muy útiles. Ahora les voy a hablar muy cortito de un tema un poco árido, que es la medición, con una historia de Carlos y Marcela. ¿Okay? Carlos y Marcela están casados. Carlos es un hombre, digamos que un poco obsesivo en algunas cosas. Y Marcela acaba de ser empleada en un nuevo trabajo. Ella sale de ese trabajo a las 6 de la tarde. El día que comienza, Carlos se va a Australia de vacaciones por 2 semanas. Marcela va al trabajo y viene al trabajo. El 0 representa la hora de llegada y en este caso es a las 7 de la noche, es decir, se tarda 1 hora en llegar a la casa. El 5 representa las 7:05 y el -5 a las 6:55. Estas son las horas de llegada de Marcela a casa
cuando Carlos estaba de vacaciones. 7 y 10, 6 y 55, 7, 7 y 5, 7, 7 y 10, 7 y 5, 7, 6 y 50, 7 y 5, 7 y 5, etc. Estos son 15 días, ¿ok? Y es importante, una vez que uno entiende, porque estos números lo que hacen es que le hablan a uno, estos tienen una voz. Cuando uno entiende el comportamiento de los datos y ve y entiende la variación, es importante trazar una línea de tendencia media y entender que esto tiene algunos límites, ¿ok? Es decir, todo lo que pase dentro de esos límites lo podemos llamar causa común. Por ejemplo, si ustedes van al trabajo todos los días y salen a la misma hora, causa común es que lleguen un poquito más tarde o un poquito más temprano. Causa especial es cuando hay un accidente de tránsito y llegan mucho más tarde, ¿ok? Este es el comportamiento de los datos. Carlos regresa a Australia, por supuesto, con ganas de consentir, con ganas de estar, con ganas de ver. Y Marcela le dice, amor, llego a la casa como a las 7. Como a las 7 es la línea verde. Siempre llega a la casa como a las 7. El primer día llega a la casa a las 6:50 y Carlos le dice, amor, me dijiste que llegabas a las 7, no tengo la cena lista, no entiendo bien lo que está pasando, pero ¿a qué hora llegas en verdad? Ella le dijo, bueno, como a las 7. Al día siguiente llega a las 7, Carlos le dice, amor, ayer llegaste a las 6:50, me dijiste como a las 7, pero yo pensaba que llegaba más temprano, la cena está fría, no entiendo bien qué es lo que está pasando. Al día siguiente llega a las 7:05 y Carlos dice lo mismo, la misma cantaleta. Amor, ¿qué pasó? Cuéntame, explícame, no entiendo. A las 6:55 y Carlos dice lo mismo. Ahora, hay dos preguntas importantes acá. Primero, ¿qué hacemos con Carlos? Ernesto dice que fuera. Y segundo, ¿qué hacemos con Marcela? Que se cala eso, ¿no? Ese fastidio. Cuando en realidad esto es causa común, un poquito más tarde, un poquito más temprano es causa común, ¿ok? ¿Cuándo se pasó? ¿Cuándo estamos fuera de esos límites? Cuando llegas muy tarde. ¿Y qué debería decir Carlos ahí? Amor, debes estar cansadísima, yo te amo, un masajito en los pies, un pisco sour. Seguro que ustedes reciben ese trato todos los días. O cuando Marcela llega temprano a casa, ¿ok? Ahí vale la pregunta. El resto es causa común y es simplemente aprender de ese proceso. Lamentablemente, nuestros sistemas, tanto en salud como en educación, se comportan mucho como Carlos porque vemos los datos de manera estática. Es decir, si este mes está peor que el mes pasado y está en rojito en nuestro tablero, tenemos una conversación complicada. Le preguntamos como Carlos, amor, ¿qué pasó? Y cuando está en verde, celebramos, estamos felices. Cuando en realidad muchos de esos verdes y rojos son causa común. Es decir, dentro de nuestro sistema muchas veces reaccionamos sin necesidad a eventos que son causa común, no causa especial. Nos comportamos como Carlos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con Carlos, Ernesto? Afuera, ¿no? Entonces, claro, lo que hacemos con esta conducta es que limitamos la capacidad de aprendizaje de los individuos que protagonizan los cambios de nuestro sistema. ¿Okay? Y eso pasa a nivel local, eso pasa a nivel regional y eso pasa a nivel nacional en muchas de nuestras sociedades y es una grandísima oportunidad integrar lo que nosotros llamamos la comprensión de la variación para tener conversaciones de aprendizaje, tanto dentro de las escuelas, dentro de los salones de clase, como a nivel regional, como a nivel nacional. Una oportunidad muy, muy linda de hacer eso. En nuestra experiencia, y esto lo estamos trabajando en salud con la Organización Mundial de la Salud, los sistemas de salud se comportan de una manera en la cual priorizan el aseguramiento y la garantía de la calidad. Por cierto, garantía de calidad, no estoy hablando de cambiar el lenguaje radicalmente, pero sí quiero provocarlo. Si brindamos mala calidad en educación, nos las pueden devolver. El lenguaje es más de un sistema de mejoramiento, de aprendizaje y mejoramiento continuo de la calidad.
aprendizaje y mejoramiento continuo de la calidad, en donde integremos la planificación de la calidad, el aseguramiento y el control de la calidad y la mejora continua de la calidad, estos ciclos iterativos, este uso de los datos, este empoderamiento de las pruebas de cambio dentro de un sistema de aprendizaje. Un sistema de aprendizaje. Estamos en educación. Es un sistema de aprendizaje en donde se integren las diferentes funciones de la calidad. La vida es variación. Ustedes se levantaron hoy de un humor distinto al que se levantaron ayer. Digo yo. Un poquito mejor, un poquito peor. Respiran a un ritmo distinto, depende de lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Carlos le dice, amor, reflexioné, cambié, soy un hombre nuevo, ahora quiero que vayamos al gimnasio todos los días, pero el gimnasio, tus clases favoritas, que son las de Pilates, comienzan a las 6:30 y el gimnasio está en la parte inferior de nuestro edificio, así que será posible. Ella le dice, claro, me compro un helicóptero. En realidad lo que le dice, sí, déjame hablar en el trabajo. A ver, en el trabajo le dicen, Marcela, puedes venirte más temprano y salir más temprano, de manera que puedas llegar a la hora y hacer lo que necesitas hacer. Cambió el proceso, es decir, los datos ahora cambian en su conducta porque Marcela está tratando de llegar a las 6:30 y se comportan en un patrón distinto. En este caso es importante para tener ese diálogo de aprendizaje con los datos, cambiar esos límites rojos a la nueva realidad. ¿Okay? Esto tiene sus reglas de cuándo hacerlo, de cuándo no hacerlo, y no pretendo entrar en la estadística. Lo que sí es importante es comprender la oportunidad que existe al utilizar datos de esta naturaleza. 3 cosas bien sencillas y quiero que levanten la mano si una de estas categorías aplica. En la última semana, ¿cuántos de ustedes dejaron de desayunar o almorzar o cenar por presiones de trabajo? ¿Cuántos comieron una comida mal equilibrada? ¿O trabajaron un día entero sin pausa? ¿O llegaron? Que levanten la mano bien alto a la persona que le aplique al menos una de estas, pero bien alta. No, bien alta, bien alta. Y quiero que se volteen y miren alrededor del salón. Y al que no levantó la mano, quiero que venga y nos enseñe. No, es importante hablar de sustentabilidad, hablar de escalamiento, pasa por cuidar a las personas. Cuidar a las personas, porque usted no puede dar lo que no tiene. No se puede dar lo que no tiene. El trabajo en educación es un trabajo emocionalmente cargado, a veces físicamente fuerte, y es importante cuidar a las personas. ¿Alguien le ha preguntado alguna vez qué constituye un buen día de trabajo? Nosotros en salud vimos este síntoma y le dimos la vuelta y publicamos un documento que invitaba no a pensar en la ausencia de lo que ellos llaman burnout, sino en la presencia de alegría o disfrute en el trabajo. ¿Ok? Este es el padre de la mejora continua y habla de que el objetivo general de la gerencia de organizaciones debería ser crear un sistema en el que todos puedan disfrutar de su trabajo. Disfrutar de su trabajo. Nosotros salimos, hicimos un ciclo de innovación, hablamos con compañías que estaban haciendo un buen trabajo en este sentido. Starbucks es una compañía que hace café, etcétera, etcétera, y desarrollamos un marco teórico al respecto que de alguna manera quebraba ese paradigma en donde se pensaba que solamente el salario y los beneficios era lo que más importaba al personal, que los recursos humanos es el departamento que está a cargo de la satisfacción y que la satisfacción simplemente evita la rotación del personal, a un modelo que busca, que entiende que el personal quiere significado, propósito, humor, capacidad de elección, equidad dentro de su contorno, que cree co-crear, y en este sentido el método de mejora continua es de empoderamiento, el disfrute en el trabajo, lo cual no es responsabilidad de un departamento sino de todos, y aumentar la satisfacción del personal se entiende como un personal que no es solamente más feliz, sino que está más activo, y comienza por preguntar qué constituye un buen día, entender cuáles son las barreras para lograr un buen día, generar un ambiente donde esa responsabilidad de co-creación se comparta y utilizar mecanismos, y en este caso la mejora continua es un método útil para hacer eso, para probar soluciones que surgen a partir de esa primera pregunta.
Este es un ejemplo de una organización que reunió a sus empleados, una organización de 6.000 empleados, lo hizo por grupos, trabajo en equipo, confianza, abrazar nuevas maneras de trabajar y significados. Lo pusieron en un diagrama conductor y lo están trabajando a nivel de 20 unidades dentro de su organización como prioridad organizacional. Esto es un sistema de aprendizaje que también tiene intercambios cara a cara. Les digo esto en parte porque es necesario que no nos olvidemos que trabajamos en una industria de personas en donde las relaciones y el disfrute son tan importantes como soluciones técnicas, pero también porque los sistemas de aprendizaje, incluso para temas como alegría o disfrute en el trabajo, son absolutamente necesarios. Cuando yo pensaba en escalamiento, y todavía lo pienso y lo tengo como un sueño, es uno de los sueños compartidos a los cuales me refería al principio de la presentación, yo sueño con que esto que está pasando a 1 o 2 niveles de escuelas pase a todos los niveles. Y los directores de escuela que están aquí, con los cuales hemos compartido tiempo, han entendido y saben y se sienten empoderados para entender los datos de una manera distinta, para fomentar la innovación en las pruebas locales de cambios y utilizar este modelo de mejora continua para mejorar no solamente las edades de un buen comienzo, sino todos los niveles. Además de ese escalamiento intrainstitucional, yo creo que hay una oportunidad linda basada en esos resultados que mostró Ernesto, de una colaboración regional y hasta nacional, con unos cambios maravillosos. Así que un par de cosas para terminar. Déjenme mostrarles el video, que no sé si está funcionando. ¿Lo tienen? La responsabilidad de tener influencia sobre sus sistemas es de cada uno de ustedes. Es de cada uno de ustedes y vivimos en ámbitos en donde la cultura se desarrolla a través de la influencia social. Si desarrollamos un ámbito de mejora continua, en donde la adaptación de ideas es bienvenida, en donde la medición dinámica es parte del diálogo, en donde la involucración de niños es vital y de padres, estamos cambiando norma. ¿Okay? La atracción gravitatoria de la manera en la que siempre hemos hecho las cosas es dificilísima de romper. Y ahí vieron a estas personas que, a pesar de que sabían de que eso no tenía sentido, se volteaban. Un par de comentarios muy breves acerca de sustentabilidad. Esto es un modelo británico, de nuevo, en donde los beneficios, la adaptabilidad, la credibilidad en la práctica de un proceso y la habilidad de ver y monitorear su progreso es importante, donde el personal y su entrenamiento, la involucración de líderes de alto nivel, en este caso directores, o líderes del día a día, en este caso técnicos, profesores, etcétera, y las actitudes son importantes. Y desde el punto de vista de la organización, lo que es la infraestructura alrededor de la calidad, no solamente en el ámbito del aseguramiento, pero también en el ámbito de la mejora continua, y la alineación de ideas nuevas con cultura y con metas organizacionales es importantísima. Y con respecto al escalamiento, simplemente dejarles este marco que está publicado, por cierto, el cual considera desde un comienzo, cuando se consiguen ideas buenas e importantes que ya se han demostrado que tienen buen calado, como lo hizo la primera ministra de Escocia en Escocia, con temas hospitalarios y de educación y de justicia, como se está haciendo en Brasil hoy día para reducir las cesáreas en 137 hospitales, y como lo están haciendo en África para reducir la tuberculosis en Sudáfrica. Esto tiene una intencionalidad y un sistema que es posible planificar por adelantado, ¿ok? Pensando no solamente en las fases desde un principio, sino en los mecanismos de adopción y en los sistemas de apoyo. No pienso profundizar en esto porque esto es un día entero de conversación, pero cuando se tienen soluciones hay modelos muy sistematizados de escalamiento que son bastante útiles en el diálogo. Ahora, los dejo con lo último, que es que yo soy fiel creyente de que nosotros, desde el día en que nacimos, estamos haciendo pruebas de cambio. Cuando salimos de nuestras madres, empezamos a buscar el pecho y si no lo encontramos, tratamos de nuevo y seguimos tratando y seguimos tratando. Cuando aprendemos a caminar, gateamos, nos caemos, nos paramos a medias
y empezamos a caminar. Somos mejoradores por naturaleza. Mi sueño es que nuestras sociedades se puedan beneficiar de este tipo de intervenciones, que ustedes como comunidad educativa entiendan que los determinantes sociales de la salud involucran a la educación como ente a la misma par que los sistemas de salud, en el tercer círculo concéntrico, a la misma par que los sistemas de salud, y tenemos una responsabilidad como comunidad compartida de mejorar el progreso y la equidad en nuestras sociedades. Yo soy fiel creyente de que Chile y de que Latinoamérica tienen todavía un potencial que es subestimado a nivel mundial, y me encanta ver esfuerzos como este de innovación, y en este esfuerzo de pensar en el desarrollo de sociedades distintos, este índice de progreso social, hay muchísimas cosas que se están atacando con programas como Un Buen Comienzo. Así que ya es tarde, hemos tenido 2 presentaciones maravillosas, estoy feliz de que este libro se esté lanzando y esté disponible, y sobre todo de la oportunidad de estar aquí en Chile con ustedes. Así que muchísimas gracias. Bueno, agradecemos la interesante presentación de Pedro Delgado.